El presidente de Argentina, Javier Milei, se ha vuelto en un referente a nivel internacional por la magnitud y profundidad de las reformas que piensa desarrollar en la República Argentina. Vamos a hablar sobre lo que ha sucedido en los ya casi primeros 90 días de su gestión. Conversaremos para ello con Marco Falcone, quien es politólogo, ensayista, investigador asociado y gerente de proyectos de la Fundación Libertad, columnista regular en medios de comunicación argentinos y extranjeros. Marcos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás, Oscar? Es un gusto estar acá como siempre. Gracias, Marcos. Bueno, comentaba que estamos a pocos días de que se cumplan los primeros 90 días de la presidencia de Milei. ¿Cuál es tu evaluación de cómo han avanzado el gobierno de Milei en estos 90 días? Bueno, lo cierto es que las expectativas con el gobierno de Milei eran bastante altas y lo siguen siendo por parte de una porción de la sociedad, pero también eran muy malas por parte del establishment argentino, digamos, la izquierda, pero también el centro, incluso porciones de la centro-derecha, y los malos augurios sobre el gobierno de Milei, de que iba a ser un gobierno extremista, un gobierno que no iba a durar más de 5 minutos, de un gobierno que no iba a poder hacer nada porque no tenía ningún tipo de apoyo en el Congreso, no se han cumplido. Este es un gobierno mucho más moderado, pero a la vez efectivo de lo que podía haberse predicho, ¿no? Es más moderado en el sentido de que las reformas que trata de implementar, si bien ha implementado ya muchas por decreto, en un decreto de necesidad de urgencia, eh, bueno, otro tipo de reformas las va a tener que implementar quizás de una forma un poco más gradual, porque hubo un intento con la ley bases, una ley ómnibus que tenía un montón de capítulos y reformas que todavía no fue aprobada por el Congreso, el gobierno la retiró porque preveía una derrota. Pero es un gobierno que, por ejemplo, para resolver uno de los problemas más acuciantes de la Argentina, que es el déficit fiscal, se está mostrando bastante efectivo, ¿no? En enero, por primera vez, después de 12 años, Argentina registró superávit fiscal después del pago de intereses de deuda, lo cual es prácticamente un hito en un solo mes de gobierno. Ahora lo que se cuestiona es qué tan sostenible es en el tiempo el cambio que está implementando Javier Milei y qué tanto se debe a que en una economía con una inflación de más del 200% anual, el hecho de que el Estado deje de pagar, deje de hacer transferencias a las provincias, por ejemplo, haga que el gasto público baje, ¿no? Pero si el gobierno logra mantener el gasto público a la baja, logra mantener las expectativas del mercado positivas, como lo está haciendo en estos 90 días, donde vemos que la brecha cambiaria, la diferencia entre el valor del tipo de cambio oficial y el tipo de cambio blue se ha desplomado, ¿no? No ha habido ninguna corrida contra el peso en estos 90 días. Cuando nosotros vemos cómo se manejan esas variables monetarias y las variables fiscales, la verdad es que vemos un gobierno mucho más sólido de lo que uno hubiera podido predecir. Y quizás parte de esta solidez tiene que ver con que Milei fue lo suficientemente inteligente como para incorporar en su gobierno a funcionarios que no eran de su partido, ¿no? El ministro de Economía es un ministro que proviene del PRO, el partido de Mauricio Macri, había sido presidente del Banco Central en la era de Macri, su ministra de Seguridad es Patricia Bullrich, que fue también candidata a presidente contra Milei, y de hecho el autor original del proyecto desregulatorio, que ya está avanzando mucho, pero al que todavía también le falta a través del DNU y de la ley bases, es Federico Sturzenegger, que también fue presidente del Banco Central en la era Macri. O sea que este es un gobierno mucho más moderado, pero a la vez efectivo de lo que podría haber sido predicho en un primer momento. Y creo que eso es bueno para la Argentina, ¿no? Porque habla de un gobierno que tiene una chance, que tiene una posibilidad, que es algo que mucha gente no le daba necesariamente cuando empezó. Porque muchos, te repito, decían, este es un gobierno de loquitos, un gobierno que no dura más de 5 minutos, un gobierno que no va a poder hacer nada. Y la verdad es que hasta ahora nada de eso es cierto. Marco, y efectivamente, como mencionabas, muchos apostaban a que con las medidas de ajuste iba a haber una confrontación social que se iba a desbordar o también una situación económica que se iba a descontrolar. Sin embargo, tanto en lo social se observa, yo diría, incluso cierta paz, bastante orden con las manifestaciones, seguramente las protestas que han organizado,
Y por otro lado, diría, una estabilidad económica en la crisis, pero obviamente no hay un deterioro mayor con relación a la situación que se recibió. ¿Y cómo está tomando esto la opinión pública, que obviamente seguramente está también sufriendo un costo en la situación personal y familiar? ¿Cómo está reaccionando la población frente a estas medidas que se han tomado en estos primeros 3 meses? Bueno, es una pregunta muy interesante esa que haces, Oscar, porque efectivamente otro de los mitos que Milei ayuda a derribar con su presidencia es el hecho de que solo puede gobernar el peronismo, ¿no? Un mito que había desterrado Mauricio Macri entre 2015 y 2019, pero donde constantemente también veíamos los llamados a el famoso helicóptero, ¿no? En referencia a la vez en la que el presidente de la Rúa en 2001 renunció radical y se fue en helicóptero, y antes que él se había ido el presidente Alfonsín en medio de una hiperinflación, y el mito es que los peronistas son los únicos que pueden gobernar Argentina. Esto no es cierto, no solamente por el caso de Macri, sino también ahora por el caso de Milei, y pese a que Milei tiene dentro de su gobierno también a peronistas, ¿no? Está, por ejemplo, como funcionario Daniel Scioli, que fue vicepresidente de Néstor Kirchner, o sea, es una coalición muy variopinta, pero el punto es, hasta ahora la sociedad aguanta, entre comillas, el ajuste, ¿no? Y es muy interesante la pregunta porque, de nuevo, hay una narrativa del kirchnerismo, sobre todo de la izquierda, de que solo el peronismo puede gobernar y de que solo el peronismo gobierna para los trabajadores. Entonces, hay canales de comunicación, canales de televisión, medios de comunicación, que, esto es impresionante, pero van, por ejemplo, a las estaciones de trenes, a las estaciones de colectivos, y le preguntan a la gente: ¿qué te parece que el boleto de colectivo haya subido 400% de una sola vez? Es terrible lo que hace Milei, ¿no? Y la gente contesta: la verdad es que no se podía seguir como estábamos. Estábamos pagando demasiado poco, era necesario normalizar las tarifas, y la verdad es que yo creo en Milei. Eso, ese diálogo que te acabo de hacer, es más o menos el diálogo estándar que se ve en los canales de televisión de la izquierda, del kirchnerismo, que quieren ir a provocar a los trabajadores y a decirles: che, ustedes están muy mal con Milei, ¿no? Como para que la gente diga: sí, sí, claro, estamos muy mal, nunca estuvimos peor, y la gente no compra ese discurso. Eso es una novedad porque la verdad es que en el gobierno de Macri el ajuste inicial, que fue mucho menor que el de Milei, sin embargo era mucho más denunciado, ¿no? Y en todos lados veíamos denuncias contra el ajuste salvaje, a veces por parte del propio gobierno. Y sin embargo lo que tenemos ahora es un gobierno bastante cohesivo en el sentido de que no tiene fisuras, ¿no? No hay nadie pataleando desde adentro del gobierno contra el ajuste. El ajuste es una realidad que lleva a cabo el gobierno y que la población hasta ahora acepta. ¿Por qué digo hasta ahora? Porque, por supuesto, todo este proceso de liberalización, por ejemplo, de las tarifas de los servicios públicos, porque acá en Argentina hasta hace 3 meses, para la población de Bolivia que quizás no lo sepa, se pagaba por un boleto de autobús, de colectivo, el equivalente a 5 centavos de dólar, ¿no? Ningún servicio puede sostenerse de esa forma, ¿no? Ahora se paga un poco más que eso, ¿no? Se pagan 25 centavos de dólar. Sigue estando muy lejos de lo que tiene que costar un servicio como es el servicio de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires, pero se acerca un poco más a la realidad. Eh, bueno, toda esta liberalización de tarifas es contingente con que la situación económica mejore, ¿no? Pero Milei ha sido muy claro también, lo fue en el día 1 cuando asumió y dio un discurso, lo fue el día viernes cuando habló frente al Congreso, lo fue en la campaña cuando hablaba ante los medios de comunicación, en decir que el cambio no es gratuito, ¿no? Que claramente iba a haber dolor, porque si no, de hecho, cualquiera puede implementar un proceso de ajuste y se terminó, pero todos sabemos que el ajuste es doloroso. Y Milei ha sido muy eficaz en enseñarle a la población que el ajuste duele, pero que es un sacrificio para poder vivir mejor mañana. Entonces, por ahora, la narrativa de Milei se mantiene, sus números de popularidad siguen estando altos, él sigue teniendo una aprobación de más del 50%, como la que tenía cuando empezó el gobierno, y digo que es un número muy importante teniendo en cuenta que él ganó en una segunda vuelta y ganó siendo el candidato de descarte, entre comillas, de muchas personas, ¿no? Porque Milei sacó el 30% de los votos en las elecciones primarias y en las generales. Y recién escaló en la segunda vuelta cuando ya no quedaba nadie en la lucha contra Massa. Entonces, Milei mantiene buenos números todavía, la población aguanta el ajuste porque todavía confía
y los mercados financieros también lo hacen, porque si no estaríamos viendo una corrida contra el peso estos días, en que la situación económica va a mejorar. Así que hasta ahora le está yendo bastante bien. Ahora, ¿cómo se resuelve esta, entre comillas, contradicción entre un presidente, un gobierno que quiere hacer reformas muy profundas, que, bueno, tiene un decreto nacional como de necesidad de urgencia con más de 300 artículos, la ley base creo que también era algo similar, y por otro lado, no tiene mayoría parlamentaria, es un gobierno minoría, tampoco ha conformado una coalición que se la pueda dar. Y esto ha llevado, entre otras cosas, a tener que retirar, como mencionabas, la primera gran ley que había presentado. ¿Cómo se puede llevar adelante la gestión en estas condiciones? Bueno, esa también es una buena pregunta, porque está claro que Milei a simple vista no parece un presidente muy fuerte, ¿no? Porque tiene en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores algo así como el 15% de los escaños. Eso es muy poco, e incluso ampliando su coalición, supongamos, a todo el PRO, todo el partido de Mauricio Macri, no pasaría del 30%. Pero es cierto que hay una combinación en la estrategia de Milei. Hay una combinación para hacerlo viable, por lo menos en el Congreso, y también en términos de los decretos, ¿no? De necesidad de urgencia, por ejemplo, porque los decretos de necesidad de urgencia pueden ser revisados y rechazados por el Congreso, si es que las dos cámaras votan por rechazarlos con mayoría absoluta. Entonces digo, Milei se tiene que cuidar por todos los aspectos. Y hasta ahora vemos una combinación de integrar en su gobierno a personas de otros partidos, como ha sido el caso con dirigentes del PRO, e incluso también algunos dirigentes peronistas, lo cual, sumado al alineamiento ideológico que hay de proyectos como las desregulaciones, las privatizaciones, la baja del gasto público, que son naturalmente afines al PRO, digamos, lo acercan, y ahí supongamos que uno tiene más o menos el 30% de los votos, el resto de los votos que quiere conseguir Milei los consigue a través de negociaciones particulares, si es que lo hace, con gobernadores, porque los gobernadores actúan en Argentina como los jefes políticos de los diputados y de los senadores, ¿no? En el momento del armado de listas, es muy común que sea el gobernador de una provincia la persona que tenga el veto por si alguien se quiere presentar como candidato a diputado nacional o senador nacional. Entonces, en lugar de negociar directamente con los bloques en el Congreso o con legisladores de manera individual, los presidentes, por lo general en Argentina, negocian con los gobernadores y son los gobernadores los que luego indican a sus legisladores que voten con el gobierno. ¿Cómo puede hacer esto Milei? Bueno, la estrategia es el dinero, ¿no? Las provincias históricamente tienen, por lo menos en los últimos años, una mejor situación fiscal que la nación. No muestran déficit, sino superávit, o por lo menos equilibrio fiscal, pero mucho de eso es contingente a transferencias del gobierno central. O sea, las provincias no tienen superávit si el gobierno no les envía, si el gobierno nacional no les envía dinero. Entonces, Milei lo que hace es retasea ese dinero, pisa las transferencias para que los gobernadores se le acerquen a la mesa de negociación y ahí puede haber un acuerdo, ¿no? Yo te envío plata y vos me das los votos para las leyes en el Congreso o me das los votos para no rechazar los DNU. Esa es la negociación que se va a dar, estimo, en las próximas semanas, que ya se dio para la fallida ley bases, que no salió, y que se va a dar en las próximas semanas y los próximos meses, porque Milei el viernes, en su discurso de apertura de sesiones en el Congreso, anunció que el 25 de mayo, en el aniversario de la Revolución de Mayo, quiere firmar un nuevo pacto, el famoso, el llamado Pacto de Mayo, en la ciudad de Córdoba, donde no casualmente hay un gobernador muy poderoso que tiene muchos votos en sus manos y que se ha peleado con Milei recientemente, con el objetivo de hacer que los gobernadores se comprometan a seguir una serie de políticas. Y bueno, todo indica que el apoyo a ese pacto y a la ley bases podría estar ligado con una discusión sobre la cantidad de dinero que las provincias reciben a través de la nación, ¿no? Entonces, si Milei tiene éxito en esa discusión fiscal, entre comillas, seguramente tenga éxito en el Congreso con su pacto de mayo, con el DNU y etcétera. Pero bueno, es una negociación delicada porque la nación tampoco tiene mucho dinero, ¿no? Estamos diciendo que por primera vez en 12 años hubo superávit, pero ese superávit se debe justamente a que pararon las transferencias a las provincias. Entonces, en el proceso de baja del gasto público, que tiene que ser mucho más duro de lo que es ahora, porque hasta ahora
son gastos, digamos, gruesos los que cortaron, pero no el gasto micro, ¿no? Diario, inútil, burocrático del Estado. Es ese gasto el que hay que cortar para que después queden recursos que se puedan negociar con las provincias, ¿no? Y justamente mencionabas el Pacto de Mayo que anunció y al cual convocó el presidente Milei en su discurso ante el Congreso de la Nación. Tiene 10 puntos. ¿Cuál es tu visión sobre las reformas que plantean para este pacto el presidente Milei? Bueno, el Pacto de Mayo es un documento que, la verdad, cuando yo lo vi, me parecía como una nueva versión del consenso de Washington para Argentina, ¿no? Porque es una reforma muy liberal en términos económicos, casi todos los puntos, eh, y que en realidad en cualquier otro lado del mundo yo creo que sería una cuestión casi de sentido común, ¿no? Para cualquier democracia liberal. Pero que en Argentina, como tenemos una izquierda que se ha opuesto de semejante manera a cualquier tipo de racionalidad, incluso en las cuentas públicas, es muy difícil, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, principios como la inviolabilidad de la propiedad privada, que es uno de los 10 puntos que están en el Pacto de Mayo, que en realidad ya están consagrados por la Constitución Nacional, ¿no? Pero que en los últimos años, lamentablemente, han sido letra muerta, porque acá en Argentina, en los últimos 20 años, tuvimos confiscaciones de todo tipo. Tuvimos confiscaciones de ahorros luego de la salida de la convertibilidad, que equiparaba el peso con el dólar. Tuvimos confiscaciones de ahorros privados para la seguridad social, pensiones privadas confiscadas, tuvimos empresas confiscadas, YPF, Aerolíneas Argentinas. Muchas de las consecuencias se están pagando hoy, por cierto, porque los juicios, por ejemplo, por la expropiación de YPF, siguen dando pérdidas para el Estado argentino hoy mismo. Entonces, había algunas críticas acerca de que, bueno, ¿por qué el Pacto de Mayo tiene principios que en realidad ya están en la Constitución? Bueno, lo cierto es que está ahí porque la Constitución no se cumple, ¿no? La inviolabilidad de propiedad privada es uno de esos puntos. Después hay puntos que son poco polémicos o que deberían ser poco polémicos, pero en Argentina lo son, que no se puede negociar el equilibrio fiscal, que el gasto público tiene que estar alrededor del 25% del PBI, que es a donde estaba más o menos hace 20 años y que ahora subió a casi el 40 o más del 40% debido al kirchnerismo, una reforma tributaria, la rediscusión de la coparticipación de impuestos, es decir, este sistema por el cual las provincias reciben dinero por parte de la nación, y también, por ejemplo, un compromiso de las provincias para explotar sus recursos naturales, porque ¿qué es lo que sucede? Debido a la Constitución, a lo que establece la Constitución argentina, los recursos naturales son de las provincias, ¿no? Entonces las provincias se reservan el derecho de explotarlos o no. La Rioja, por ejemplo, es una provincia que está sobre la cordillera de los Andes, que tiene unas reservas de litio muy importantes y que sin embargo prohibió por ley, provincialmente, incluso la exploración de litio, por no hablar de la explotación. ¿Y por qué puede hacer eso La Rioja? Porque recibe dinero del gobierno central y entonces no es necesario que aumente impuestos para sostener un gasto público muy alto y que la mayor parte de la población viva del empleo público, ¿no? Entonces, hay provincias que, como saben que van a recibir dinero del Estado Nacional, se niegan a avanzar en la explotación de sus recursos. Eso es algo que el Pacto de Mayo quiere revertir. Y también se propone sancionar una reforma laboral moderna, una reforma previsional que vuelva sustentable al sistema, una reforma política y también la apertura del comercio internacional. Esos son los 10 puntos del Pacto de Mayo que son muy poco polémicos, por eso yo decía que se parecen un poco al consenso de Washington de hace 36 años, ¿no? Y a los que Argentina adhirió por muy poquito tiempo, pero donde muchas democracias latinoamericanas sí adhirieron y vemos buenos resultados alrededor en el tiempo, perdón. Pero bueno, que en Argentina causan de todas formas polémica y por eso estos días se está discutiendo, bueno, qué gobernadores van a ir y van a firmar, qué gobernadores no lo van a hacer, cuáles son las perspectivas de Milei después de que se firme este pacto el 25 de mayo. ¿Y cómo ven las perspectivas? ¿Se va a lograr los apoyos necesarios para que no solo se firme ese pacto, sino se consigan los apoyos necesarios para poder ejecutarlo? Bueno, yo creo que al día de hoy sí, Milei está en una buena posición porque la situación de las provincias va a ser cada vez más grave en la medida en que el gobierno se niegue a enviarles dinero. Entonces, si uno de esos puntos, si uno de los puntos del pacto es rediscutir ese sistema, van a tener que firmar y van a tener que darle votos al gobierno, porque si no, la propia gobernabilidad de las provincias se va a hacer muy difícil. Y los gobernadores ya están buscando formas de echarle la culpa a Milei de los ajustes que
no quieren implementar o que sí implementan en sus provincias. Pero lo cierto es que Milei también los expone a ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, la provincia de La Rioja le había pagado muchos miles de dólares a una cantante, a Lali Espósito, para que fuera a cantar a La Rioja. Y entonces, bueno, Milei se preguntaba, ¿por qué el Estado Nacional tiene que enviarle dinero a una provincia que despilfarra en hacer un show multitudinario gastándose $300.000 cuando el 80% de la población vive del empleo público? ¿Cómo puede ser? Bueno, entonces Milei también expone a las provincias y las provincias no tienen mucho tiempo que perder. Entonces yo creo que por ahora viene bien. Es probable que tenga problemas con algunas provincias, las que son gobernadas por kirchneristas más recalcitrantes, como Axel Kicillof, que fue ministro de Economía de Cristina Kirchner y que firmó él mismo la expropiación de YPF. Él es el responsable de los miles de millones de dólares que Argentina debe por la expropiación de YPF. Entonces, algunos problemas va a tener Milei con algunas provincias, pero yo creo que hoy está en una buena posición. Y la última pregunta, la principal reforma que propuso durante su campaña el presidente Milei fue la dolarización y obtuvo un apoyo masivo en las urnas y gracias al cual pudo ganar con contundencia. ¿Cómo ves las perspectivas hacia lograr que esta medida se vuelva una realidad? Bueno, hay quienes dicen que el Banco Central y el Ministerio de Economía están preparando el terreno para la dolarización, que están ordenando las variables fiscales, las variables monetarias, como para que se pueda hacer una dolarización sin demasiados problemas. Todos sabíamos que los primeros meses iban a ser difíciles y que la dolarización no iba a venir el día número uno. El gobierno aspira estos días, estas semanas, digamos, a que entren dólares al Banco Central de la cosecha, ¿no? Y que con eso quizás ya se pueda salir del cepo cambiario, que en Argentina sigue, o sea, sigue habiendo un tipo de cambio oficial comparado con un tipo de cambio ilegal, pero que en la práctica ya no lo es porque a nadie le importa. Pero digamos, no existe un tipo de cambio unificado. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que se unifique justamente el tipo de cambio y quizás en el proceso en el que se haga ese fin del cepo cambiario también se anuncie la dolarización. Es un proyecto que no está descartado. Si bien no lo estamos viendo en estos primeros días, en estas primeras semanas, también tengo fuentes que me indican que se está trabajando para eso, que Milei quiere dejar como legado la dolarización. Tiene tiempo, pero también es cierto que si la dolarización causa los buenos efectos que él dice que va a causar, la va a querer hacer relativamente pronto como para poder ganar, por ejemplo, las elecciones del año próximo, las elecciones legislativas. Entonces, la dolarización por ahora es un tema del que no se habla demasiado, se habla esporádicamente, pero que sigue en agenda y que todo indica que se está preparando el terreno para dolarizar en algún momento. Estimado Marcos, te agradezco muchísimo por tu análisis y comentarios, son muy valiosos e ilustrativos para nosotros que seguimos pues con muchísimo interés lo que sucede en la República Argentina, como estoy seguro se lo está siguiendo en toda América Latina y en muchas partes del mundo. Muchas gracias. Gracias, Oscar, y los invito a todos a leer todas las semanas en mi página marcosfalcone.com.ar el liberalómetro, donde estoy haciendo un análisis del gobierno de Javier Milei, según qué tan liberales son sus medidas o no. Muchas gracias, Marcos, así lo vamos a hacer.